Episodio 1. La primera confesión no fue suya. Dicen que todo comenzó el día de su bautizo, y juro por Dios que yo estaba allí. El agua del altar brillaba bajo la luz de las velas. Tranquila, pure. Gabriel, apenas un niño de 3 años. Lloraba como cualquier criatura que no entiende la ceremonia que marcará su vida. El padre Anselmo levantó la concha de plata. Sonrió con ternura y pronunció las palabras sagradas. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero entonces, ocurrió. Gabriel dejó de llorar. Su silencio heló el aire. Sus ojos, negros como la noche sin luna, se clavaron en el sacerdote. Y con una voz que no podía ser suya, murmuró: no era mi culpa, fue en 1873. La concha cayó al suelo con un estrépito que retumbó en la iglesia vacía. El agua bendita se tornó oscura, espesa, como tinta mezclada con sangre. Nadie respiraba. Yo sentí que mi corazón se detenía. La madre del niño gritó, y el padre Anselmo retrocedió, persignándose con manos temblorosas. ¿Qué dijiste? ¿Hijo?, susurró. Apenas un hilo de voz. Gabriel no respondió. Solo sonrió. Una mueca que no le pertenecía. En sus labios se formó otra frase. Ya pagué por el incendio, pero ellos no me escucharon. La campana del campanario repicó sola. 3 veces, sin que nadie la tocara. Aquella noche, el pueblo no durmió. Decían que era un mal presagio, que el niño estaba poseído. Pero lo peor aún no había sucedido, porque al amanecer, el sepulturero corrió hasta la iglesia. Pálido, con el aliento cortado, balbuceaba palabras entre lágrimas. Y todos lo seguimos hasta el cementerio. Allí, bajo la niebla fría, vimos lo imposible. Una tumba abierta, la de don Laureano, muerto hace 50 años. Y sobre el ataúd, un rastro de tierra removida, como si algo o alguien hubiese salido. Gabriel dormía en brazos de su madre cuando lo escuché susurrar de nuevo. No eran palabras de un niño, eran un rezo en latín antiguo. Y en medio de ese murmullo, un gemido ahogado escapó de su garganta. Perdónalos, padre, porque aún no saben lo que han hecho. Esa fue la primera confesión. Y no fue suya. Episodio 2. La tumba que respondió amén. Dicen que los muertos descansan en paz. Eso fue antes de Gabriel. La tumba de don Laureano fue sellada de nuevo por orden del alcalde. Pero los murmullos no cesaron. Algunos juraban haber visto una figura vieja y encorvada caminar por el pasillo de la iglesia en plena madrugada. Otros decían que olía a incienso podrido. Nadie quería hablar en voz alta. Nadie, excepto Gabriel. El niño no había dicho una palabra desde el día del bautizo. Pero al tercer día, cuando el padre Anselmo terminó la misa de las 6, algo rompió el silencio de los bancos vacíos. Un susurro, desde el fondo. Amén. El sacerdote alzó la vista. No había nadie. Solo el eco de esa palabra maldita repitiéndose entre las piedras. Esa noche, el padre decidió quedarse en vela. Encendió velas frente al altar y colocó un crucifijo antiguo sobre el confesionario. Gabriel, sentado en el primer banco, dibujaba con un dedo sobre la madera círculos, uno dentro de otro, sin cesar. Gabriel, dijo el padre con ternura, ¿me puedes decir qué estás dibujando? El niño levantó la mirada. En sus ojos no había infancia. Había recuerdo. El fuego que no apagaron. ¿Qué fuego, hijo? El que mató a todos. En 1873. El sacerdote sintió como su estómago se contraía. Esa fecha otra vez. Y entonces Gabriel añadió algo más. Don Laureano los encerró. A todos. No fue un accidente. Fue castigo. Anselmo tragó saliva. Sabía a quién se refería. Una tragedia que la iglesia había silenciado. El incendio del hospicio de San Jerónimo, donde murieron 14 huérfanos y una monja. Nunca se halló al culpable. ¿Quién te dijo eso? Gabriel. El niño solo respondió con un gesto. Levantó la mano y señaló hacia la puerta de la iglesia, que en ese momento comenzó a abrirse sola, con un chirrido largo como un quejido. Afuera, en la oscuridad del pórtico, había alguien, o algo, una figura flaca, cubierta de barro seco, con los ojos hundidos y las manos cruzadas sobre el pecho. Parecía rezar, y desde la boca reseca brotó una palabra, una sola. Amén. El padre Anselmo cayó de rodillas, con la voz quebrada. Santa Madre de Dios. Pero Gabriel no se movió. Solo observó, con la calma de quien ya ha escuchado el infierno susurrar. Él solo quiere confesar, pero nadie quiere escucharlo. Y fue en ese instante cuando las campanas repicaron solas. Otra vez, una tumba había hablado. Y no sería la última. Episodio 3. Los pecados no confesados no descansan.
Gabriel comenzó a hablar en sueños. Pero no era un murmullo infantil. Era algo más antiguo, algo que no debía ser comprendido. Su madre lo encontró sentado en su cama a las 3 de la madrugada, con los ojos cerrados y la voz ronca, como si arrastrara siglos en cada palabra. Repetía una frase una y otra vez. Confiteordeo. 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 Lo grabó con su móvil. Al día siguiente, desesperada, llevó el audio al padre Anselmo. El sacerdote, tras escucharlo varias veces, empalideció. Esto no es latín moderno, susurró. Es eclesiástico, del siglo XVI. Con la ayuda de un viejo teólogo que aún vivía recluido en el monasterio de Santa Beatriz, tradujeron el rezo completo. Lo que Gabriel recitaba mientras dormía no era solo una oración. Era una confesión detallada. Un monje llamado Fray Agustín confesaba haber sellado a 5 niños vivos en una celda subterránea del antiguo monasterio, por considerarlos marcados por el demonio. El acto, según la grabación, ocurrió en el año 1532. Y lo más aterrador, el monasterio mencionado estaba justo bajo los cimientos de la actual iglesia del pueblo. Esa noche, el padre Anselmo descendió a la cripta, llevando solo una lámpara de aceite y una cruz de madera. Bajo el altar, encontró una trampilla oculta que nadie había notado en décadas. Costó abrirla, crujía como si rechazara ser descubierta. Bajo la madera podrida, había una cámara. Y dentro, los restos de 5 cuerpos pequeños, aún encadenados a la piedra. La noticia no se hizo pública, pero el sacerdote sabía que algo se había quebrado, que el velo entre los vivos y los muertos se estaba haciendo más delgado. A la mañana siguiente, Gabriel despertó con los labios agrietados y una palabra en la lengua. Liberados. Su madre, aterrada, le preguntó, ¿quiénes? Mi amor, ¿quiénes han sido liberados? El niño la miró con una tristeza que no era suya. Los primeros. Pero faltan más. Muchos más. Y sin más, caminó hacia la iglesia, descalzo, dejando huellas de barro seco, como si los pasos que daba ya los hubiera caminado otra alma antes que él. A partir de ese día, el pueblo supo que los pecados no confesados no descansan. Solo esperan una boca inocente para ser gritados de nuevo. Episodio 4. El niño que temía entrar al confesionario. Gabriel solía correr por los pasillos de la iglesia como cualquier niño. Pero desde aquella noche en que habló en sueños, algo cambió. Ahora, al acercarse al confesionario, se detenía de golpe. Temblaba. Sus dedos se crisparon la primera vez que su madre lo obligó a pasar junto a él. Solo es madera. Gabriel. No hay nada dentro. Si hay algo. Llore. Y no para. Murmuró el niño. El confesionario de San Elías tenía más de 200 años. Crujía con cada viento. Olía a incienso seco. Y nadie lo usaba desde que el padre Anselmo prefería escuchar confesiones cara a cara. Aún así, lo mantenían por tradición. Esa tarde, tras la misa, Gabriel volvió a pasar cerca. El templo estaba vacío. Solo él y el mueble antiguo. Se detuvo. Su mirada se clavó en la celosía oscura. De repente, sus labios se movieron sin que él pareciera controlar lo que decía. Bendíceme, Padre, porque he pecado, y nadie me escuchó en 1784. El viento se coló por las ventanas rotas del campanario. Y en medio de ese silencio helado, se escuchó algo imposible. Un sollozo. Desde dentro del confesionario. El padre Anselmo, que aún recogía los cirios apagados del altar, lo oyó también. Corrió hasta el niño y lo abrazó con fuerza. ¿Quién está ahí?, gritó, acercándose al mueble con paso decidido. Silencio. Solo el crujido de la madera, y una sombra que pareció deslizarse por debajo de la puerta. Anselmo abrió la puerta. Estaba vacío, pero sobre el reclinatorio había algo que no esperaba. Un rosario antiguo, ennegrecido por el tiempo, y empapado. No en agua, en vino consagrado. El sacerdote dio un paso atrás. Su mirada se cruzó con la de Gabriel. El niño, con voz ajena, recitó. Ese hombre era sacerdote. Se quitó la vida aquí dentro, por lo que escuchó. Y aún no ha sido perdonado. El padre Anselmo cayó de rodillas, con el rostro descompuesto. Él conocía esa historia. Había sido oculta por la diócesis hacía más de 100 años. Un cura joven se había suicidado dentro del confesionario tras recibir una confesión que, según los archivos sellados, desafiaba la fe misma en Dios. Gabriel entonces dijo algo más, casi en susurro. Él quiere confesarse, pero ya no hay nadie que se atreva a escucharlo. Y esa noche, el confesionario quedó sellado con clavos y cera bendita. Pero aún así, algunos feligreses aseguraron oír golpes desde dentro. Golpes, y una voz ronca que pedía, entre sollozos,
Una absolución que el cielo ya no podía conceder. Episodio 5. La anciana que murió 2 veces. A las 10 de la mañana. Las campanas sonaron una vez. No eran horas de misa ni de funeral. Sin embargo, resonaron por el pueblo como una advertencia. La madre de Gabriel había salido al mercado, dejando al niño en casa de la vecina, doña Eulalia, una anciana piadosa, viuda, que todos conocían por rezar el rosario en voz alta desde antes del amanecer. Pero cuando la mujer volvió a casa y vio a Gabriel sentado frente al retrato de la vieja Eulalia, pálido, con los labios apretados, supo que algo andaba mal. ¿Qué pasó, mi amor? Gabriel la miró con los ojos vidriosos, como si cargara un secreto que pesaba más que su alma. Ella no se confesó, y no puede descansar. La madre lo abrazó, pensando que el niño deliraba. Pero entonces sonó el golpe en la puerta. Era la hija de doña Eulalia. Gritaba, lloraba. Mamá está. No puede ser. La vi morir ayer. Pero estaba sentada en su sillón rezando. La mujer arrastró a la madre de Gabriel hasta la casa de la anciana. Y allí, entre incienso viejo y crucifijos colgados en cada rincón, estaba Eulalia. Su cuerpo rígido, ojos abiertos, boca entreabierta, murmurando lo que parecía una Ave María sin fin. El sacerdote llegó en cuestión de minutos. El cuerpo había sido preparado para el entierro el día anterior. Había un acta de defunción. El velorio se había hecho en silencio, por respeto a la edad avanzada de la mujer. Nadie esperaba que el cadáver volviera a ocupar su lugar en casa. Esto no es natural, murmuró el padre Anselmo. Esto es una advertencia. Pero Gabriel, que había sido llevado de nuevo ante el cuerpo, se acercó lentamente, como si algo invisible lo llamara. Y entonces habló. Ella guardó un pecado. Lo escondió del mundo. De todos, incluso del cielo. Pero no de los que ya se fueron. ¿Qué pecado?, preguntó el padre. Gabriel tocó la frente fría de la anciana. En 1949. Su hermana. El pozo detrás de la casa. No fue un accidente. La hija de Eulalia gritó. Cayó de rodillas. Ella siempre decía que fue un juego, que resbaló. Nunca la juzgaron. Gabriel cerró los ojos. El alma de la hermana ha estado esperando por décadas. Y anoche vino a buscar lo que se le debía. Ese mismo día, el cuerpo de Eulalia fue sepultado nuevamente. Pero esa noche, los vecinos juraron escuchar pasos en la casa vacía. Y en el pozo olvidado del patio trasero, alguien encontró una muñeca mojada, amarrada con un rosario. Gabriel no dijo más. Solo escribió, con tiza, en la pared de su cuarto: los pecados ocultos no mueren, se repiten. Episodio 6. El sacerdote que no resistió su propio pecado. El padre Anselmo ya no dormía. Desde que Gabriel comenzó a confesar los pecados de los muertos, algo dentro del sacerdote se quebró. Nadie lo notaba, pero sus ojos perdían luz, y sus manos temblaban cada vez que pronunciaba las palabras. El Señor esté con vosotros. Era como si el altar le pesara más cada día. Una madrugada, Gabriel apareció en la sacristía sin que nadie lo hubiera visto entrar, descalzo, con barro en los pies, como si viniera del cementerio. Se acercó al padre Anselmo y lo miró, como si ya supiera. No todos los que llevan sotana están limpios. El sacerdote tragó saliva. ¿Qué dices, Gabriel? Pero el niño no respondió. Solo señaló el confesionario. Allí escuchaste algo. Hace 21 años. Y no lo dijiste. El corazón del padre pareció detenerse. Nadie en el pueblo sabía de aquel día. Nadie. Un joven, recién llegado, había confesado un crimen atroz. Y el padre Anselmo, por miedo, por debilidad o por obediencia ciega a la regla del secreto de confesión, lo dejó ir. 3 semanas después, el muchacho mató a una niña del pueblo. Y Anselmo cayó, para siempre. El sacerdote se arrodilló ante Gabriel, con lágrimas contenidas. ¿Cómo sabes eso? ¿Quién te lo dijo? Gabriel lo miró, pero en sus ojos ya no estaba el niño. Había otra presencia, más antigua. ¿Ella? La niña. Viene cada noche. Me susurra en sueños. Y quiere saber por qué nunca hablaste. Anselmo se derrumbó. Golpeó el suelo con el puño. Porque tenía miedo. Porque me dijeron que la confesión es sagrada. Porque fui cobarde. Esa noche, no hubo misa. Y al amanecer, los monaguillos encontraron la iglesia vacía, excepto por una sotana colgada en lo alto del campanario. Debajo, una carta escrita con tinta roja. Me confesé. Pero ya era tarde. Gabriel no lloró. Solo se acercó al altar. Puso una mano sobre la piedra fría y susurró. Uno menos. Desde entonces, cada domingo hay una silla vacía en la primera fila. Y algunos feligreses aseguran que
Durante el credo, sienten una brisa helada pasar entre los bancos, como si alguien invisible aún esperara ser absuelto. Episodio 7. Las estatuas que lloraron al escucharlo. La iglesia olía a cera derretida y humedad antigua. Desde la desaparición del padre Anselmo, nadie se atrevía a oficiar misa. Pero Gabriel seguía yendo cada día, como si respondiera a un llamado que solo él escuchaba. Se sentaba frente al altar mayor, donde las estatuas de los santos lo observaban desde sus pedestales polvorientos. San Sebastián con las flechas aún clavadas, Santa Rita con los ojos al cielo, y la Virgen Dolorosa con el corazón atravesado. Ese jueves, el sol apenas filtraba luz a través de los vitrales. Gabriel, como siempre, llegó en silencio, se arrodilló, y comenzó a hablar, no con su voz, sino con la de un hombre adulto. Grave, rot, cargada de siglos. Yo, Fray Miguel de las Llagas, me confieso ante Dios, pues el fuego que prendí no era por fe, sino por venganza. Una mujer que rezaba al fondo del templo dejó caer su rosario. Su cuerpo entero temblaba. El eco de la confesión llenaba la nave como un canto fúnebre que nadie había ensayado. Gabriel siguió. Quemé la biblioteca de Toledo. Sabía que allí había evangelios prohibidos. No por herejía, sino por verdad. En ese momento, las velas del altar se apagaron solas. Un viento helado atravesó la iglesia. Y entonces sucedió. Santa Rita comenzó a llorar. Una gota negra cayó de su ojo de mármol. Luego, otra, y otra, hasta que sus mejillas quedaron cubiertas de lágrimas de ceniza. San Sebastián giró la cabeza unos milímetros. Suficiente para que todos los presentes, los pocos valientes que aún permanecían dentro, corrieran hacia la salida, rezando entre dientes. Dios mío, esto no es posible. Pero Gabriel no se inmutó. Continuó con voz temblorosa pero firme. Ocultamos lo que no entendíamos. Y llamamos herejía a lo que era revelación. Que el fuego me lleve cimiento. La imagen del Sagrado Corazón crujió. Y su mano, que antes señalaba al cielo, ahora apuntaba directamente hacia el confesionario. Gabriel cayó al suelo, extenuado. Sus ojos volvieron a ser de niño. Lloraba, pero no de miedo. Lloraba como si llevara siglos pidiendo perdón. El nuevo sacerdote del pueblo, testigo de todo, se negó a hablar del hecho. Solo escribió en su diario: he visto estatuas llorar pecados más humanos que los nuestros. Y he oído un niño cargar con el peso de almas que nunca pidieron perdón. Desde entonces, las estatuas fueron cubiertas con mantas negras. Pero todos sabían que debajo, aún lloraban. Episodio 8. El exorcista que perdió la fe frente al niño. No tardó en llegar el rumor a Roma. Un niño que hablaba en lenguas muertas. Estatuas que lloraban ceniza. Confesiones de pecados sellados por siglos. El Vaticano no tardó en actuar. Lo enviaron a él. Padre Elías Bruckner, exorcista oficial de la Santa Sede. 5 décadas de servicio. 43 exorcismos documentados. Ninguna duda, hasta ese día. Llegó al pueblo sin anunciarse. Vestido de negro. Cruz de plata sobre el pecho y mirada de acero. Lo acompañaba solo un maletín con agua bendita. Una Biblia en latín. Y un rosario que decía haber sido bendecido por Juan Pablo II. Quiero ver al niño, ordenó sin levantar la voz. Gabriel lo esperaba en la capilla vacía. Como si ya supiera que él venía. Sentado en el último banco. Los pies colgando. Dibujaba símbolos en la madera con un dedo. El exorcista se acercó con pasos lentos. ¿Sabes por qué estoy aquí? Gabriel no respondió de inmediato. Solo sonrió con una tristeza ajena. Vienes a echarme. Pero no sabes a quién. El padre Bruckner abrió su Biblia. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Pero Gabriel lo interrumpió. Te confieso algo. Padre. El hombre alzó la mirada. Desconcertado. ¿Qué? Gabriel lo miró con ojos que no eran de niño. Tú también escuchaste una confesión y la ignoraste. En Viena, una mujer. Año 1994. La tocó su tío, y tú no hiciste nada. Dijiste rezaré por ti y la dejaste ir. Bruckner retrocedió un paso. ¿Cómo sabes eso? Gabriel siguió. Se suicidó 3 semanas después. Tenía 15 años. El alma de Judith me habla cada noche. Ella te perdonó. Dios, aún no. El exorcista dejó caer el rosario. Las luces de la capilla parpadearon. Una ráfaga de viento abrió el misal y detuvo sus hojas en una página que parecía latir con cada latido del niño. El padre Bruckner cayó de rodillas. Basta, susurró. No eres un poseso. Eres algo más. No soy demonio. Tampoco santo. Solo soy la voz de los que nadie escuchó. El exorcista se fue al amanecer. Sin mirar atrás. Sin maletín. Sin fe.
Solo dejó una nota clavada en la puerta del altar. El infierno no está debajo. Está en todo lo que callamos. Gabriel durmió esa noche en paz. Pero los muertos, no. Episodio 9. El pecado que nunca debió confesarse. Nadie sabía por qué ese domingo la iglesia se llenó. Tal vez era la presencia de Gabriel. Tal vez la culpa que flotaba como incienso espeso en el aire. O quizás, porque todos en el fondo, sabían que algo se estaba gestando. Algo demasiado antiguo. Demasiado sucio. Demasiado humano. Gabriel subió al altar sin ser llamado. Tenía la camisa manchada de barro. Las manos frías. ¿Y los ojos? Vacíos. Como si ya no estuviera allí. Hoy, no hablaré yo. Hoy, hablará él. El nuevo sacerdote intentó detenerlo. Pero una fuerza invisible pareció clavarlo al suelo. Sus labios se movían. Pero ningún sonido salía de su garganta. Gabriel cerró los ojos. Y entonces empezó a hablar. Una voz rasposa. Grave. Enferma. Como si viniera desde el fondo de una cripta sellada. Yo, Monseñor Ignacio Vélez, confieso que durante 17 años, oculté el cuerpo de la niña bajo el coro, que la obligué a callar, a rezar, a arrodillarse, que nadie escuchó sus gritos, porque yo era la voz de Dios para ellos. Un grito desgarró el silencio. Una mujer se desmayó en la segunda fila. Otro hombre salió corriendo del templo con lágrimas en los ojos. Pero Gabriel no se detuvo. Sus palabras ya no eran suyas. Cuando murió, la envolví en un hábito. La enterré con un rosario en la boca. Recé por ella. Pero no bastó. Porque ella sigue aquí. Porque ella me habla cada noche. Porque ella no olvida. ¿Basta?, rugió el sacerdote. Finalmente liberado, por amor a Cristo. Cállate. Gabriel cayó de rodillas. Vomitó sangre. Pero su boca aún murmuraba. La niña quiere justicia, no rezos. Y no descansará, hasta que su nombre sea dicho. Y entonces lo dijo. Sofía. Se llamaba Sofía. El altar crujió. La madera se partió. Y del suelo surgió un olor nauseabundo a tierra vieja, a humedad y a carne olvidada. Esa noche, el pueblo supo que el pecado más terrible no es el que se comete, es el que se entierra. Y aún así, habla. Gabriel despertó horas después, bañado en sudor, rodeado de velas apagadas. En su pecho, dibujado con ceniza, una cruz torcida, y a su lado, una voz que nadie vio. Susurró. Gracias, por no callarme. Episodio 10. Los muertos comenzaron a buscar al niño. Gabriel ya no dormía. O mejor dicho, su cuerpo dormía. Pero su mente, caminaba entre tumbas. Cada noche, al cerrar los ojos, se encontraba en el mismo lugar. El cementerio del pueblo. Cubierto por una neblina espesa. Bajo un cielo sin luna. Y frente a él, una fila interminable. Silenciosa. Paciente. Muerta. Eran hombres. Mujeres. Niños. Algunos con los ojos vacíos. Otros con la boca cosida. Todos llevaban algo en común, la mirada suplicante. Esperaban su turno. ¿Qué quieren?, preguntaba Gabriel en sueños. Y una voz lo envolvía desde las tumbas. Ser escuchados, al menos una vez. En el mundo real. Su madre lo encontraba cada madrugada sentado en la cama, con la frente cubierta de tierra, como si hubiese estado cavando con las manos. Pero una mañana fue diferente. Gabriel no estaba en su habitación. Tampoco en la casa. Ni en la iglesia. Lo encontraron en el cementerio. Descalzo. De pie. Frente a una tumba abierta. Y no era una exhumación. La tierra estaba removida desde dentro. El sepulturero juró que la noche anterior había dejado todo en orden. Pero ahí estaba, el ataúd astillado. La tapa rota. Y sobre la lápida, escrito con barro fresco. Confesado. El sacerdote nuevo. Ya agotado por lo que había presenciado las últimas semanas. Intentó sellar el cementerio. Mandó cerrar los portones con cadenas bendecidas. Rociaron agua santa en cada esquina. Pero nada funcionó. Porque esa misma noche, se abrió otra tumba. Y luego otra. Y otra. Y Gabriel, desde su cama, murmuraba nombres. Nombres que nadie había pronunciado en décadas. Vicenta, la partera. Tomás, el herrero. Elías, el loco del campanario. Y después de cada nombre, siempre lo mismo. No los escucharon. Me buscan a mí. Las campanas sonaron a medianoche. Solas. 12 veces. Y el pueblo supo que ya no eran supersticiones. Ni casualidades. Los muertos no venían a asustar. Venían a confesar. Y solo un niño los oía. Gabriel escribió algo en la pared de su cuarto con carbón. Una frase que su madre aún no logra borrar. Cuando los vivos no perdonan, los muertos no se callan. Episodio 11. La cruz que se volvió negra al tocarlo.
El padre Matías había visto muchas cosas en sus años de sacerdocio, pero nunca, jamás, había presenciado algo que hiciera temblar al propio altar. Aquella mañana, decidió hacer lo que ningún otro se atrevía, bendecir al niño. Gabriel llegó acompañado de su madre. Ojeroso, pálido, aún con tierra bajo las uñas y un murmullo invisible que lo seguía como una sombra. Solo será una bendición, dijo Matías con voz firme. Nada más. Colocaron al niño de rodillas, frente al altar mayor, y el sacerdote tomó el crucifijo antiguo del siglo XVII, ese que colgaba sobre el ambón desde tiempos de la colonia. La cruz estaba gastada por los años, pero aún conservaba una pureza extraña, una energía que, según los más ancianos, hacía temblar a los demonios solo con tocarla. El padre Matías la sostuvo entre sus manos. Se acercó, y con un suspiro profundo, la apoyó sobre la frente de Gabriel. Lo que ocurrió fue inmediato y aterrador. Un sonido seco, como el crujido de huesos viejos. Después, un humo oscuro comenzó a emanar del crucifijo. La madera chirrió, se agrietó, y en cuestión de segundos, la cruz se volvió negra. Carbón puro. Gabriel no se movió, pero sus ojos se abrieron de golpe, negros, vacíos, y dijo, con una voz que heló la sangre de todos: ni el cielo soporta ya lo que cargo. Esta cruz no me reconoce. Las paredes de la iglesia comenzaron a temblar. Las velas se apagaron todas a la vez, y desde el coro, una grieta partió el suelo, como si el templo mismo estuviera rompiéndose por dentro. El padre Matías cayó de rodillas. La cruz, quemada, le dejó una marca en la palma, una marca en forma de espiral. Gabriel entonces se puso de pie, y sin que nadie lo tocara, caminó hasta el centro del altar, miró hacia el techo, y murmuró: ya no queda redención, solo memoria. Esa noche, la iglesia fue clausurada por el obispo. Nadie podía entrar, pero desde afuera, algunos aseguraban ver sombras moverse por dentro, y escuchar una voz de niño que decía entre sollozos: ¿quién será el próximo que se atreva a decir la verdad? Episodio 12, la noche en que se confesó el infierno entero. Nadie sabe por qué Gabriel pidió que dejaran la iglesia abierta esa noche. Solo dijo: vendrán todos. No puedo detenerlos. El obispo se negó, pero al anochecer, la gran puerta de roble se abrió sola. Las cadenas bendecidas estaban intactas. Los candados, cerrados. Sin embargo, el portón gemía al viento, como si algo muy antiguo hubiese regresado a casa. Gabriel entró descalzo. Solo, llevaba una vela en la mano, y un nombre escrito en el pecho: Agnus Dei, trazado con ceniza. A las 3 de la madrugada, el cielo del pueblo se volvió rojo. No fue un fenómeno natural. No había fuego, no había sol, solo rojo. Y fue entonces cuando comenzó. Gabriel cayó al suelo, temblando. Sus labios se abrieron, y no salió una voz. Salieron muchas. Yo maté por celos. Vendí hostias por dinero. Fingí visiones para ser adorada. Toqué niños con mis manos consagradas. Traicioné mi fe para salvar mi apellido. Una tras otra, las voces se superponían. Gritos, lamentos, confesiones tan atroces que los vitrales comenzaron a romperse solos. Las estatuas giraron sus rostros. El altar sangraba vino oscuro. Y desde el confesionario, brotó humo espeso, negro, como si por fin se hubiera abierto la compuerta del infierno. Gabriel, entre jadeos, lloraba sangre. Sus uñas se rompían contra la piedra mientras las voces seguían saliendo de su garganta como si fuera un canal eterno de arrepentimientos tardíos. No me confesaron. No me escucharon. Me enterraron con mis pecados aún vivos. Fuera de la iglesia, el pueblo entero despertó por el temblor. El campanario sonó por sí solo, 12 veces. Y luego, silencio. Un silencio tan espeso, tan absoluto, que nadie se atrevía a respirar. Y de pronto, una última voz salió del cuerpo de Gabriel. Una que no era humana. Una que no pedía perdón. Solo dijo: Él ha cumplido. Ahora, nos toca a nosotros. Gabriel quedó tendido en el suelo. Su cuerpo débil. Su rostro en paz. Como si después de tantas almas ajenas, por fin, volviera a ser solo un niño. Sobre el altar, alguien encontró una carta. Escrita a mano. Con tinta roja. Sin firma. Decía: la iglesia ocultó sus pecados. El niño los confesó. Y el cielo guardó silencio. Episodio 13. El último pecado fue suyo. El pueblo creía que había terminado. Que Gabriel, después de liberar tantas voces, por fin descansaría. Pero estaban equivocados. Porque el último pecado no venía del pasado. Venía del futuro. Y era suyo. Desde la noche de la confesión masiva.
Gabriel no volvió a hablar. Dormía con los ojos entreabiertos. Sus labios se movían como si rezaran, pero no eran oraciones. Eran advertencias. Susurros que solo los muertos entendían. Un día, su madre encontró en su cuaderno de escuela una frase escrita con tinta negra. Yo seré el último en pecar, y el primero en saberlo. Nadie entendía qué significaba. Hasta que comenzó a dibujar. Páginas y páginas. Todas con lo mismo. Una iglesia ardiendo. Un altar partido. Y un niño en el centro. Con los brazos abiertos, cubierto de fuego. Gabriel ya no quería acercarse a la iglesia. Decía que las paredes lo escuchaban. Que las cruces lo seguían con la mirada. Y que el altar le hablaba. ¿Qué te dice? ¿Hijo? Preguntó su madre, temblando. Que ya sabe lo que haré. ¿Qué me espera? El nuevo sacerdote, cada vez más perturbado, decidió enfrentarlo. Gabriel, ¿qué es ese pecado del que tanto hablas? ¿Qué has hecho? El niño lo miró con una calma inquietante. Nada, aún. ¿Entonces por qué temes? Porque ya está escrito. Lo soñé anoche. ¿Yo? Se detuvo. Tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo seré quien destruya el altar. No por odio. No por maldad. Lo haré porque Dios me lo pide. Porque hay algo enterrado allí que no debe seguir oculto. ¿Qué cosa? Gabriel. El primer evangelio. El que fue escrito, con sangre. El que Dios escribió llorando. El que la iglesia escondió bajo piedra y siglos. Esa noche, Gabriel desapareció. Solo dejaron atrás sus dibujos. Y una última frase, tallada con clavos en el banco donde solía sentarse. Perdonadme, porque yo también pecaré, por amor a la verdad. El pueblo, por primera vez, no supo si rezar por su alma, o por la suya propia. Episodio 14, el altar que gritó su nombre antes de caer. Era domingo, pero nadie se atrevió a tocar las campanas. El pueblo entero permanecía en sus casas, con las ventanas cerradas y los crucifijos colgados del lado de adentro. Las puertas estaban atrancadas. No por miedo al demonio, sino por algo peor, un niño que ya no pertenecía a este mundo. Gabriel había regresado. Solo, con una túnica blanca manchada de barro seco. Sin zapatos. Con la mirada clavada en la torre de la iglesia. Como si algo allá arriba lo llamara por su verdadero nombre. Nadie lo detuvo. Porque todos sabían que ese momento había sido escrito. No en libros, sino en sombras. Entró al templo sin forzar la puerta. El umbral se abrió ante él. Como si el edificio mismo lo recibiera. El aire dentro olía a incienso viejo. Cera apagada y culpa. Mucha culpa. Se detuvo frente al altar. Lo miró como quien contempla una tumba abierta. Y entonces habló. No vine a rezar. Vine a desenterrar. El altar crujió. Las piedras comenzaron a vibrar. Un sonido grave. Sordo. Como un corazón latiendo desde el centro mismo de la tierra. Y luego, una grieta. Justo en el centro. Se abrió como si el templo exhalara su último secreto. Gabriel avanzó. Se arrodilló. Y con las uñas. Empezó a cavar entre las losas. Los santos de yeso se inclinaron levemente. La Virgen Dolorosa derramó una lágrima de fuego. Y las campanas, que nadie tocaba, sonaron 1, 2, 3 veces. Y entonces, el altar habló. No con voz, sino con un grito. Un estruendo ancestral que rompió vitrales. Desgarró las paredes y obligó al cielo a cubrirse de rojo. El nombre salió del eco, rugiendo entre ruinas. Gabriel. Una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. Pero el niño no gritó. Solo abrió los brazos. Y dijo, estoy aquí. Lo haré. Aunque me queme. Aunque me borren. Con un último golpe. La piedra cedió. Debajo. Un hueco. Y dentro de él un manuscrito sellado con cera negra. Temblando. Vivo. Gabriel lo tomó. Y al hacerlo, el altar colapsó. Se desmoronó como un cuerpo que no aguanta más el peso del pecado. Desde afuera, los fieles solo vieron una columna de humo elevarse como un suspiro. Y después, silencio. Gabriel no volvió a salir. Pero en el aire, se escuchaba algo, como un susurro lejano. Falta una confesión más. Episodio 15, la confesión final nunca fue humana. La iglesia ya no existe. Solo quedan ruinas ennegrecidas. Piedras manchadas por siglos de silencio. Y un eco que no pertenece a este mundo. Desde la caída del altar, nadie ha vuelto a hablar de Gabriel. Nadie se atreve. Porque los que intentaron hacerlo, olvidaron cómo se habla. Como si la memoria del niño hubiera sido borrada por una mano más antigua que el tiempo. Pero hay algo que aún respira bajo las cenizas. Una verdad sellada. Y una confesión que no vino de los hombres. Un monaguillo. El único que se escondió dentro del templo la noche del colapso. Sobrevivió. No habla.
pero dibuja. En las paredes de su habitación. Cada noche traza la misma imagen. Un niño con los ojos en blanco, sosteniendo un manuscrito que gotea sangre. Y frente a él, una figura luminosa, de rodillas, llorando, llorando frente a Gabriel. Los teólogos, al ver los dibujos, negaron su significado. Pero los místicos comprendieron. Y uno de ellos lo dijo en voz baja. La última confesión fue de Dios. Nadie quiso creerlo. Pero las pruebas estaban allí. El manuscrito que Gabriel sacó del altar nunca fue encontrado. Pero la noche del incendio, un viento extraño esparció cenizas por todo el pueblo. Y sobre una piedra, al pie del monte, apareció un fragmento, una frase, escrita en un idioma que solo algunos sabios pudieron traducir. Fui testigo. ¿Qué? Y por callar, mi creación sangró. No tenía firma, pero la caligrafía no era humana. No temblaba, no dudaba. Era divina. Gabriel no murió. Al menos, no de la forma en que los hombres entienden la muerte. Se volvió algo más. Un canal. Una herida abierta entre lo eterno y lo caído. El único capaz de escuchar lo que ni los ángeles se atreven a recordar. Y cada vez que un niño nace en el pueblo, las parteras cuentan lo mismo. Durante los primeros segundos, el bebé no llora. Susurra, como si rezara, como si recordara algo. Y en esas palabras suaves y quebradas, una frase se repite desde la boca de recién nacidos que aún no conocen el lenguaje. Perdónanos, porque tú también pecaste.